bienvenido y quisiera agradecerle a los compañeros del cardiocentro del Hospital William Soler por su gentileza de haber acogido esta conferencia que, como dijo Machín, es ya habitual en las vísperas de la votación de la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU. Hoy tiene una significación particular porque hace solo 24 horas se cumplió un aniversario más del horrendo y criminal crimen en Barbados contra una aeronave de cubana de aviación en la que perecieron 73 personas. Aquí quería recordarlo porque no hay duda que existe un vínculo entre el bloqueo y la política agresiva que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido contra nuestro país durante más de 5 décadas. Bien, el informe de Cuba ya fue presentado. Es un informe voluminoso, es un informe no solo amplio desde el punto de vista conceptual, sino que ejemplifica. Yo me pregunto si se les va a repartir hoy el informe acá. Bueno, se les va a repartir, me parece que en 3 idiomas, en español, inglés y francés, y ustedes tendrán la oportunidad de ver ese documento en su extensión. Y por supuesto, la resolución que se aprobará el próximo 29 de octubre en la Asamblea General de la ONU, recuerden ustedes, y esto es muy importante, se llama necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Yo quisiera subrayar las palabras necesidad de poner fin, porque ese es el kit del ejercicio. El kit del ejercicio es que la comunidad internacional, casi de manera unánime, le exige al gobierno de los Estados Unidos que ponga fin a esa política inhumana, anacrónica y genocida. La historia, ustedes la conocen. Yo no me canso, y todos los años lo repito, de recordar cuál fue el origen de esta política de bloqueo. Y nadie describió mejor el origen de esta política de bloqueo que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos el 6 de abril de 1960. Cuando Chester Mallory escribió: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esa fue la filosofía en 1960 y sigue siendo la filosofía del gobierno de los Estados Unidos hoy con su política de cambio de régimen hacia Cuba. El bloqueo, por su propia definición y por su propia esencia, constituye una clara violación del derecho internacional, una violación de los principios. Recuerden ustedes cuáles son los principios fundamentales del derecho internacional: soberanía, independencia, autodeterminación, no injerencia en los asuntos internos de los estados. O sea, desde todo punto de vista, el bloqueo es una política violatoria del derecho internacional. Por tanto, es contraria a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Dicen los juristas que una de las principales fuentes del derecho internacional es la Carta de las Naciones Unidas. Y todos esos principios del derecho internacional que yo apuntaba, que viola el bloqueo, también figuran en la Carta de la ONU. En esa carta por la que debe regirse
una organización que hoy engloba a 193 países del mundo. Constituye una transgresión del derecho a la paz, al desarrollo y a la seguridad de un Estado soberano. Hoy, 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que la paz es un derecho humano fundamental y reconoce, lo reconoció ya desde hace más de 2 décadas, el derecho al desarrollo. O sea que los pueblos tienen el derecho humano de desarrollarse. Por tanto, no hay mayor violación que de los derechos humanos de todo un pueblo que el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y lo digo porque los amigos de Allende, el Golfo de México, hacia el norte, hablan mucho de derechos humanos. Y la principal violación de los derechos humanos de todo un pueblo es el bloqueo contra Cuba. Y por supuesto, es un acto de genocidio. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en Ginebra en 1948, define que todas las medidas para hacer daño a un grupo, a una población, a un colectivo humano, constituyen un acto de genocidio. Hay 2 artículos que claramente tipifican al bloqueo como un acto de genocidio. ¿Qué hace el bloqueo? Hay algunos que equivocadamente, a veces en reuniones internacionales, en contactos bilaterales, nos dicen, bueno, pero ustedes, con el desarrollo que ustedes alcanzan en el ámbito científico, del que este Cariocentro es un ejemplo, en el ámbito social, realmente el bloqueo no les hace tanto daño a ustedes. Oigan, miren, miren, el bloqueo impide el comercio de bienes y servicios hacia un lado y hacia otro con los Estados Unidos. Impide utilizar el dólar en las transacciones financieras de Cuba. Y ustedes verán un poco más adelante, cuando hablemos de las sanciones, cómo esto se imbrica con esta prohibición. Acceder a la asistencia, acceder a la asistencia que puedan brindar las organizaciones internacionales. Pero yo podría ahí haber puesto 10 pancartas, 10 diapos, con otros efectos del bloqueo. Por ejemplo, la prohibición de comercio con las subsidiarias norteamericanas en el extranjero, lo que constituye una violación del derecho interno de los países donde están ubicadas esas subsidiarias. Por ejemplo, la prohibición a buques que tocan puerto cubano de tocar puerto norteamericano durante 180 días. O sea, la cantidad de prohibiciones y limitaciones que impone la política del bloqueo es enorme. Y hay sectores, como por ejemplo el sector de la salud, que son altamente vulnerables a ese tipo de prohibiciones, de sanciones y de limitaciones. Fíjense, ustedes se habrán percatado de que nosotros somos, desde hace algunos años, más realistas a la hora de definir las verdaderas afectaciones del bloqueo. Nosotros tenemos que definir esas afectaciones del bloqueo en términos reales. Y la única forma de hacerlo es analizándolas a la luz de la depreciación del dólar con respecto a el patrón oro, con respecto al oro. Y haciendo ese ejercicio nos da la cifra de que hasta abril de este año las pérdidas económicas que nuestro pueblo enfrenta por el bloqueo ascienden a 1 billón, billón con B en español, millón de millones, 1 billón
157.327 millones de dólares. Ustedes ven que es una cifra astronómica. Claro, no llega a la de la deuda de los Estados Unidos en la actualidad, que está trancada en el Congreso, pero es una cifra astronómica. La situación no ha cambiado. En el año 2009, cuando fue electo, el presidente Obama anunció un nuevo comienzo con Cuba. Y 5 años después, el bloqueo no solo se mantiene, sino que además en algunas esferas se ha recrudecido. Por ejemplo, y creo que la más notoria es la esfera financiera y bancaria. Cada día hay un número mayor de bancos en el mundo que por presiones norteamericanas, directas o indirectas, se niegan a realizar transacciones con Cuba. Y cuando digo que se niegan a realizar transacciones con Cuba, no estoy hablando de transacciones de Estado, grandes pagos por operaciones comerciales, no. Estoy hablando de una simple transacción que usted va a uno de esos bancos a cambiar dólares en la moneda local. En ese banco le piden el pasaporte y cuando ven que usted es cubano dicen no, yo no puedo hacer esa transacción porque ustedes son un país sometido a embargo, como le dicen ellos. Fíjense, hasta en los aspectos más sencillos de la vida, ese bloqueo financiero y bancario se percibe y tiene efecto. Y Cuba, además, continúa en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Fíjense qué paradoja. Cuba, que es el país del hemisferio occidental que ha sido víctima de un número mayor de actos terroristas en el mundo, provenientes precisamente del territorio de los Estados Unidos, es el que está incluido en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Y quién le ha dado el derecho al Departamento de Estado de calificar a otros países? ¿Quién le ha dado el derecho al gobierno de los Estados Unidos de incluir a países en listas, certificaciones, como bien dijo la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en el comunicado que publicó hace apenas 3 meses? Uno de los elementos principales de la política de bloqueo norteamericano contra Cuba es precisamente su aplicación extraterritorial. En otras palabras, no es que sea un bloqueo a las transacciones de cualquier tipo entre Cuba y los Estados Unidos. Es un bloqueo o un intento de bloqueo a toda transacción de Cuba. Yo mencionaba hace un ratico la prohibición a las subsidiarias de empresas norteamericanas en el extranjero que deben regirse por la ley del país donde están ubicadas a realizar actividades económicas con Cuba. Esta fue una prohibición que introdujo la ley Torricelli. Esa es una actividad extraterritorial porque está proyectando una ley norteamericana o un grupo de leyes y disposiciones norteamericanos hacia afuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y de acuerdo con todas las normas de la Organización Mundial de Comercio, de otras organizaciones, eso es ilegal. Incluso hay una demanda ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio sobre ese tema. Fíjese, de enero del 2009 hasta el 9 de septiembre del 2003, o sea, en menos de 5 años, el gobierno de Obama ha obligado a 30 entidades estadounidenses y extranjeras a pagar más de 2.446 millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países. Yo les hablaba hace un ratico de la prohibición de transacciones financieras y hay
compañías de estas, que son compañías financieras y bancarias, no norteamericanas, que han sido sancionadas por el gobierno norteamericano por efectuar transacciones y por mantener relaciones con Cuba. Yo vuelvo a preguntar, ¿qué derecho tiene el gobierno de los Estados Unidos de sancionar a compañías, a empresas, a bancos que no son norteamericanos, sino que son extranjeros y que deben regirse por legislaciones extranjeras? Fíjense ustedes las paradojas enormes que tiene el bloqueo contra Cuba, que afectan no solo a Cuba, sino afectan a muchos otros países e incluso afectan su soberanía. Aquí tienen ejemplos. La suspensión de la relación con Cuba del Banco Cantonal de Zúrich. O sea, ahí hubo otras afectaciones que no fueron solo financieras. Ahí la organización Medicuba Suisse, que coopera con Cuba en materia de lucha contra el cáncer, prevención del VIH-Sida, en pediatría, fue afectada por esa suspensión de relaciones. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que también mantienen una fuerte cooperación con Cuba en los temas sanitarios, fueron afectados porque un banco canadiense retuvo los fondos para la compra de vacunas contra la influenza destinadas al programa de inmunización del adulto mayor. O sea, el adulto mayor cubano se vio afectado por esa acción provocada, ¿por qué? Provocada por el gobierno norteamericano, ¿sobre la base de qué? De la legislación sobre el bloqueo. 2012, la OFAC. La OFAC es el ente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es Office of Foreign Assets Control, la oficina que controla los activos extranjeros, que es la encargada de vigilar que no haya relaciones con Cuba y de imponer las multas en estos casos. Bueno, esa OFAC al banco HSBC, con sede en Londres, subrayo, con sede en Londres, por un monto de 375 millones de dólares por realizar operaciones con varios países, incluida Cuba. Y ese banco, HSBC, cerró sus operaciones con el Javin Bank, banco corresponsal cubano, con el que trabajan varias entidades de nuestro país en el Reino Unido. Yo creo que, y me parece que el director del cardiocentro les dará a ustedes información mucho más detallada al respecto, pero se obstaculiza la adquisición de medicamentos reactivos, piezas de repuesto para equipos de diagnóstico y tratamiento, instrumental y una serie enorme de insumos para la salud pública cubana. Mire, cuando estábamos preparando el informe de Cuba, tuvimos en nuestras manos una lista de todos aquellos medicamentos, equipos, reactivos, etcétera, cuya adquisición se ve dificultada o encarecida notablemente por el bloqueo. Y yo les digo responsablemente que es una lista impresionante. Lógicamente, no es este el lugar para hablar de la lista, ni es el informe, tampoco el lugar para incluirla en sus detalles, pero es una lista impresionante. Aquí lo tienen. El cardiocentro pediátrico William Soler enfrenta dificultades para adquirir óxido nítrico utilizado en pacientes con crisis de hipertensión pulmonar y distrés pulmonar severo. Aquí los colegas del cardiocentro, incluido su director, lo saben mejor que yo. La Universidad de Holguín, pues fíjense, es importante que esto no es solo el comercio y los intercambios, aquí estamos hablando también
de otro tipo de intercambio, que son los intercambios académicos, los intercambios de conocimiento, que son muy importantes también. Y aquí ustedes ven que la Universidad de Holguín no pudo realizar intercambios académicos con el Centro de Estudios Superiores, el CEGRI de Granada, España, cuando se supo que la universidad receptora era cubana. En ese CEGRI matriculan estudiantes de Europa, Asia y Estados Unidos, y en todos los casos el CEGRI realiza los pagos a las universidades que reciben los estudiantes. Imagínense si alguien dijo, pagos a Cuba, ¿qué va? Y aplicaron el bloqueo. La OFAC, vamos a otra esfera, los deportes, fíjense, en el año 2012 la OFAC impidió la presencia de 300 atletas estadounidenses en el popular maratón Maravana, porque según esa oficina no calificaba como programa pueblo a pueblo. A lo mejor algunos de ustedes participaron en Maravana, yo les confieso que yo no, pero bueno, a lo mejor algunos de ustedes, más preocupados por el ritmo cardíaco, a lo mejor sí participaron en el maratón. Yo sí les digo responsablemente que no pudieron participar maratonistas de los Estados Unidos porque el gobierno de los Estados Unidos, conforme a la legislación contra el bloqueo, se los impidió. Adelante. Comercio exterior cubano. En este periodo, desde el mes de junio del año pasado al mes de junio de 2013, las afectaciones al comercio exterior cubano ascendieron, y fíjense qué cifra, 3.921.725.790 dólares. Y además se está consumando el robo, porque hay que calificarlo así, robo de las marcas Habana Club y Cohiba en el territorio de los Estados Unidos, utilizando una legislación, la famosa partida 211 de la Ley de Asignaciones Presupuestarias de los Estados Unidos, que no es más que un apéndice de la política del bloqueo para ese robo. Adelante. Ahora, todo esto tiene una contrapartida. Y esta contrapartida está dada porque existe cada día una convicción internacional más firme sobre la ilegalidad del bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Aquí yo les voy a dar unos cuantos ejemplos, es pálido en relación con la realidad. 25 al 27 de mayo de 2013 lo condenó la cumbre de la Unión Africana. La cumbre de la Asociación de Estados del Caribe lo condenó en abril de este año. El Consejo Político del ALBA lo condenó en febrero de este año. La primera cumbre de la CELAC en Santiago de Chile lo condenó en enero de este año. La primera cumbre CELAC Unión Europea en Santiago de Chile en enero también lo condenó en el 2013. Y lo más reciente, la semana pasada, cuando se efectuó el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Debate general es el debate donde asisten jefes de Estado, jefes de gobierno, cancilleres, o sea, es un segmento de alto nivel que hay en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, ahí 47 altos dignatarios condenaron expresamente el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Yo les digo que hay muy pocos temas, muy pocos temas en la Asamblea General de la ONU que concitan tanta atención y tanto rechazo como el bloqueo norteamericano contra nuestro país. Todo esto para recordarles que el día 29 de octubre se votará nuevamente esta resolución en la Asamblea General
Adelante, de la ONU. El año pasado votaron a favor 188 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Yo lo dije muchas veces en aquellos días, pero quiero recordarlo. ¿Quiénes fueron los que votaron en contra? Estados Unidos, Israel y Palau, que no le quedó más remedio porque al gobierno de Palau lo amenazaron con retirarle la ayuda de 225 millones de dólares del bienio si no votaba contra Estados Unidos. Y se abstuvieron Micronesia e Islas Marshall. Fíjense, Palau, Micronesia e Islas Marshall forman parte de lo que después de la Segunda Guerra Mundial se denominó territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico. Fideicomiso que fue asignado a los Estados Unidos, que en el año 91 les dio la independencia, pero siguió manteniendo un cierto control sobre la economía y la seguridad nacional de esas pequeñas islas y pequeños archipiélagos en el medio del Océano Pacífico. Nosotros, a todos los países que votan con Cuba y a todos ustedes, sean de la prensa nacional, de la prensa extranjera, que sabemos que todos ustedes comprenden la ilegalidad del bloqueo contra Cuba, les damos las gracias más sentidas por el apoyo que recibimos de ustedes. Muchas gracias a todos y he terminado.